Pero además, Guillermo, las reducciones son de verdad una vergüenza que estén reduciendo en salud, en educación, en medio ambiente, en temas, por ejemplo, como los institutos nacionales de salud, que, bueno, muchos de los que nos están escuchando, pues sabemos que tenían y tienen todavía muy buena fama, buena fama bien ganada, pero ya salieron los directores de los institutos de cardiología, por ejemplo, de cancerología, diciendo no podemos más. No podemos más con estas reducciones, no tenemos ya ni alimento para el personal de salud, no tenemos para el mantenimiento de los dispositivos médicos, no tenemos para las medicinas. Es de verdad una vergüenza lo que están haciendo en términos de la reducción de salud, aunque lamenten al IMSS Bienestar, que, bueno, Invitan a Margarita Zavala para despotricar en contra del presupuesto del próximo año 2025 y sí, la invitan para que haga el ridículo a nivel nacional. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos peroneros, y así estuvo al aire Margarita Zavala, actualmente diputada federal de Acción Nacional, que cantinflea, tartamudea, tratando de explicar por qué este presupuesto está muy mal ejecutado. Vamos a verlo, mis estimados amigas y amigos peroneros, tienen mejores perfiles en Acción Nacional, el PRIAN en su conjunto, y bueno, le piden a Margarita que explique este presupuesto para hacer quedar bien a la oposición y tratar de demeritar y desprestigiar lo que hace la 4T, en este caso este presupuesto por parte del secretario de Hacienda, mis estimados amigas y amigos peroneros, y también mandatado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a escucharlo. Muchas gracias, Margarita. Hay resoluciones que se han tomado en la Cámara de Diputados que ameritan comentarios. Dame tu opinión sobre lo que están decidiendo sobre el presupuesto de egresos de la Federación para 2025. ¿Cómo lo ven desde la oposición? bueno, desde luego lo vemos muy mal el paquete económico integralmente. Eso es importante porque de pronto no salen con el argumento de que una cosa son los ingresos y otro los egresos, lo cual es obvio, pero los ingresos pues tienen que ver precisamente con lo que se quiere gastar. Y como querían gastar de más, pues decidieron endeudarse. Entonces, sí vemos con preocupación, hay sobreestimaciones, por ejemplo, de crecimiento, pero subestimaciones de determinados precios, como por ejemplo, cómo va a estar el dólar o cómo va a estar el petróleo, cómo vaya, y incluso los gastos de gasolina. Y entonces, en ese sentido, pues sobreestiman y subestiman como les convenga y como les venga en gana, y siempre buscando la mayor discrecionalidad para el manejo del recurso público. Y lo que nosotros les decimos, no hay tal cosa, no existe tal cosa del dinero del gobierno. Es el dinero de los mexicanos y de las mexicanas. No hay dinero del gobierno, no es el dinero de la presidenta, ni del expresidente, ni de Morena, es el dinero de las y los mexicanos. Y por lo mismo, meter un ingreso de 9 billones, 9.3 billones de pesos, que incluye una deuda de 1.6 billones de pesos, pues no existe eso de la deuda del gobierno. Lo que hay es una deuda de todos los mexicanos y es de 1.6 billones de pesos. Y en ese sentido, sí, Morena se lleva el campeonato porque desde que México es México, pues tenemos una deuda ya de 18 billones de pesos y nada más Morena se lleva ahorita arriba de 8 billones de pesos de lo que han deudado al país. Entonces, de entrada hay un presupuesto en el que no estamos de acuerdo en concordancia con el paquete económico. Pero además, Guillermo, las reducciones son de verdad una vergüenza que estén reduciendo en salud, en educación, en medio ambiente, en temas, por ejemplo, como los institutos nacionales de salud, que, bueno, muchos de los que nos están escuchando, pues sabemos que tenían y tienen todavía muy buena fama, buena fama bien ganada, pero ya salieron los directores de los institutos de cardiología, por ejemplo, de cancerología, diciendo no podemos más.
No podemos más con estas reducciones. No tenemos ya ni alimento para el personal de salud. No tenemos para el mantenimiento de los dispositivos médicos. No tenemos para las medicinas. Es de verdad una vergüenza lo que están haciendo en términos de la reducción de salud, aunque lamenten al IMSS Bienestar, que, bueno, no solo todo el mundo sabe qué está pasando con el IMSS, sino también que el IMSS Bienestar no es verdad, es un cálculo de que va a recibir a todos los millones de mexicanos. No es verdad, desde que quitaron el Seguro Popular, pues lo que ha crecido es que la gente vaya a hospitales privados. Y las escuelas igual, no solo ya no están en programas de educación inicial desde hace tiempo, pero además no aumentaron a la educación inicial, me refiero a niños de 0 a 5 años, y luego como todo lo han reducido a transferencias directas, pues ya no les alcanza para la UNAM, para la UAM, para el Colegio de México, para todas las universidades estatales, para las universidades tecnológicas y politécnicas. Las reducciones son enormes y me parece que tenemos un bono poblacional que no tiene ningún sentido reducir el presupuesto. La cultura tiene hasta nominalmente el presupuesto que tenía en el 2012, yo creo. Es increíble cómo es el presupuesto más bajo que ha tenido la cultura. Es increíble porque además creo que pues muchos de ellos votaron por, por Morena y además de eso son los malagradecidos en Morena porque realmente la gente esperaba que en cultura por lo menos hubiera un reencauzamiento o por lo menos una recuperación de lo perdido en los últimos 6 años. Entonces sí estamos muy preocupados del tema del presupuesto. Ayer estuvo la subsecretaria de egresos, ella Berta muy bien en cuanto a su explicación en términos, al parecer, en términos técnicos, pero la verdad le rebasaba porque la política pública es la que está mal. Y además el afán de manejar el dinero como se le da la gana, pues es muy propio de Morena. Y de endeudarse, pues propio de los gobiernos que le dicen en la cuarta T. A mí me parece que todo el tema del presupuesto parte de un dinero que no existe y que además está mal, una parte no existe, otra parte está mal distribuida y, por ejemplo, el Tren Maya, le dan 40,000 millones de pesos, todavía más. Es un tren que nos ha salido arriba de 500,000 millones de pesos, 300% más a lo que se había presupuestado. Y nos dijeron, no, todavía faltan los 40,000 millones de transporte de carga. Está subsidiado, está demostrado que está subsidiado en más de 11,000 millones de pesos. Y eso lo lamento mucho. Incluso al ejército le han quitado presupuesto y a la Secretaría de Seguridad Pública, y todo por privilegiar, pues, entre caprichos, entre berrinches y una política social, que está bien que exista la transferencia directa de dinero, pero que no sea la única política social. Eso es a grandes rasgos lo que te diría. Desde luego mañana habrá un presupuesto alternativo, es decir, no se hace el presupuesto completo, sino algunos rubros en particular que nos preocupan estarán presentándose mañana. Entendiendo lo que nos dices, diputada Margarita Zavala, ¿qué sigue para el país? No parece haber una visión de Estado en el presupuesto. ¿Tú cómo lo ves? Es justamente lo que también hay que reclamar. Un Estado tiene que invertir no para las próximas elecciones, y yo es lo que he reclamado constantemente. Se trata de tener una visión de Estado para un desarrollo integral de México, para el desarrollo integral de los y las mexicanas, de las familias de México, y que permitan, pues, el acceso a los servicios públicos y no solo el tener más ingreso, porque si no tienes salud, si no tienes educación, si no tienes servicios de agua, pues y además tienes mucha corrupción, pues entonces tu dinero, lo poco que se te dé en transferencias directas, se te va a ir, y entonces claro que nadie saldrá en términos integrales de la pobreza o de la situación en la que está. Entonces, que me parece importante reclamar esa visión de Estado para el gobierno, que tiene que mirar de otra manera las cosas.
Y creo ahí hay algo fundamental. Pensar que la política social es solo transferencia directa para que haya más ingreso es absurdo. Tiene que haber más ingreso, pero también más y mejores servicios públicos para que pues, la pobreza multidimensional sea la que sea precisamente la que se vaya a enfrentar y, por supuesto, a erradicar y evitar. Y la otra también me preocupa enormemente, pues no solo esa parte de la política social, sino que también en la parte económica aumentan derechos, no aumentan impuestos, pero sí derechos en el caso de turismo y además no se va a empresas turísticas, sino se va, por ejemplo, a la aerolínea nueva que están haciendo, o al Tren Maya, o al Dos Bocas, y francamente eso está también distribuyendo mal. ¿Qué es lo que quiero decir? Miren, el Estado, cuando uno paga un impuesto, es un tema, como lo hemos estudiado en el derecho, de justicia general o legal. El obligado es uno, el ciudadano, y el que lo va a recibir, el que tiene el derecho a recibirlo es el Estado. Pero el Estado participa en la justicia distributiva. Tiene que ser justo al distribuir todo ese ingreso. Y si lo que hace es preferir unas obras de otras que no son necesarias, si lo que hace es quitarle dinero a los institutos nacionales de salud para darle discrecionalidad a otras autoridades, pues eso es una trampa de la que salimos todos afectados. Si no va a buscar la transición energética, si no va a cuidar el medio ambiente, si no va a cuidar el desarrollo integral de las personas, pues a lo mejor estará dedicado a sacar votos, pero no a sacar adelante a nuestro México. Diputada Margarita Zavala, se aprobó la reforma que permite la prisión preventiva oficiosa en un catálogo extendido de delitos que, entre otras cosas, termina con la presunción de inocencia. ¿A dónde nos lleva esta medida que ha recibido la crítica internacional? Bueno, desde luego es lamentable que el artículo 19, que alguna vez se reformó para que quitáramos los delitos graves, se hizo la prisión preventiva oficiosa en algunas excepciones, que empezó con 7 delitos, pero luego ya con Andrés Manuel pasaron a más de 26 y ahorita están a más de 40. Es francamente lo que han quitado es la presunción de inocencia. Así es que a todos nos podrán meter a la cárcel y sin que nos pruebe nada. Y ese es uno de los grandes problemas, porque además dejan delitos muy abiertos. Eso no permite que el ejecutivo, el poder ejecutivo, te pueda meter a la cárcel sin tener que probar nada. Y eso de verdad es una violación absoluta a los derechos humanos. Y además innecesaria en todos los términos, porque la prisión preventiva justificada no necesitaba de muchas pruebas para que, si fuera necesario, se pudiera hacer el proceso con el indiciado en la cárcel. Pero no, ahorita basta que te acusen, basta que lo quiera el Ministerio Público para que vayan por ti y te metan a la cárcel. Es desde luego violatorio a los derechos humanos. Y abrieron muchísimo el catálogo. Eso hace que se aglutine mucho más el poder en el poder ejecutivo y deje en estado de indefensión al ciudadano que requiere que le respeten los derechos humanos. Yo creo que es personalmente como abogada, creo que es de las reformas, ya no sé cuál lamento más, pero creo que es una de las reformas que más lamento, porque deja en estado de indefensión o deja en mayor debilidad al ciudadano frente al poder público, que es enorme y que, además de tener la fuerza pública, tiene además un artículo 19 que le permite saltarse el debido proceso, que es algo elemental para cualquier gobernado. Y que también que me parece que el legislador también tiene que hacer contrapeso, aunque perteneciera al partido del gobierno, debieron haber hecho contrapeso. Es el ejecutivo, cualquier ejecutivo tenderá a buscar que no le pidan pruebas, es muy posible, pero para eso está el poder legislativo y un poder
judicial que debiera ser independiente y que, bueno, tendrá condiciones para no ser independiente. Entonces, a mí sí me preocupa enormemente este enorme poder que le han entregado al Poder Ejecutivo en aras de un autoritarismo y no en aras de una justicia ni de una administración de justicia. Sin duda alguna, muy preocupante la prisión preventiva oficiosa.